En Cámara FM, tendencias y nuevos caminos diseñados para las empresas de hoy. Guía de negocios. Hola, bienvenidos. Esto es Guía de Negocios. Este es un espacio creado en Cámara FM para que hablemos de las tendencias de la industria, de distintos tipos de industria. Y en el capítulo de hoy, de una industria transversal casi que a todos los quehaceres de productos y servicios de la industria antioqueña y colombiana y, por supuesto, de los mercados globales, y tiene que ver con los negocios digitales. Por ello hemos invitado al director del Clúster Negocios Digitales, Rubén Darío Cadavid, quien será en este capítulo nuestra guía de negocios. Yo soy Andrés Mauricio Tamayo. Ana Catalina, bienvenida. Andrés, muchas gracias. Y sí, nuevamente nos encontramos en este espacio para seguir hablando de negocios, de lo que está pasando en el territorio nacional y regional alrededor de diferentes industrias y conocer de primera mano estas oportunidades que estos distintos sectores de la economía nos ofrecen a los emprendedores, a los empresarios también, para saber que hay que seguir trabajando, que hay que seguir transformando. Empresarios que estén atentos al desarrollo y crecimiento de sus empresas seguramente habrán escuchado el concepto de transformación digital. Lo habrán escuchado de una manera más amplia, de pronto algunos otros más tangencial, pero tiene que ver con lo que queremos hablar, los negocios digitales. Rubén, allí va nuestra primera inquietud. ¿Qué es primero? ¿Cuál es el génesis o el origen? ¿Yo tengo que transformarme digitalmente para hacer negocios digitales o tengo que hacer negocios digitales para poder aseverar que ya estoy en un proceso de transformación digital? Muchas gracias, Andrés y Ana. Yo diría que me voy por la opción en que, dependiendo de donde esté, tengo que evolucionar hacia lo digital, pero no per se, sino que existe una justificación. Tiene que existir una justificación y sobre todo una justificación estratégica para hacerlo. O sea, yo puedo vender huevos, pero simplemente puedo cambiar mi relación con el cliente, la forma como hago la entrega de mi producto al cliente utilizando herramientas digitales. O sea, es un negocio muy convencional en donde yo puedo simplemente utilizar herramientas, apropiar herramientas básicas o muy sofisticadas, en este caso diría más bien básicas que sofisticadas, en donde puedo, digamos, favorecer mi negocio, haciéndolo más versátil por un lado, más ágil, y puedo también mejorar la experiencia del cliente a través de la utilización de tecnología. O puedo partir de un negocio que puede ser más sofisticado, en donde no se concibe un tipo de negocio sin tecnología, por ejemplo, banca. Si yo soy un banco tradicional, generalmente los bancos les toca invertir mucho dinero si quieren estar, digamos, a la par con su competencia. Si yo soy un emprendedor y quiero meterme en un emprendimiento complejo de bancario, pues existe la forma de utilizar, de desarrollar herramientas para, digamos, poner a disposición un banco totalmente digital para, digamos, un mercado como los millennials o la gente joven. Entonces es muy relativo. En ambos escenarios es importante que la herramienta agregue valor, o sea, no es incorporar herramientas por incorporar. La transformación digital nos trae unas obligaciones, digamos, democráticas, en el sentido en que a todas las industrias, de todos los tamaños, de todos los sectores, servicios, productos, les trae obligaciones, retos, o hay algunas que sí tienen, ya mencionaste el caso bancario, que sin tecnología pues no puede funcionar,
pero hay algunas que se priorizan sobre otras para enfrentarse a la transformación digital. Yo digo que sí hay unas industrias que son más demandantes y requieren más inversión en tecnología. Como bien lo has dicho, por ejemplo, el sector financiero, comparativamente, digamos, 15 años atrás, siempre tenía un porcentaje de inversión sobre las utilidades mucho mayor que digamos, negocios más convencionales. Hoy en día sigue pasando lo mismo. La diferencia es que hoy tenemos negocios que son 100% digitales, o sea, ya es muy distinto, porque finalmente el negocio depende totalmente de lo digital. Entonces, no se trata de que hay que invertir en un proceso productivo o en una maquinaria para producir algo y hay que invertir en tecnología para ayudar a ese proceso productivo, sino que se trata de invertir en tecnología para desarrollar el negocio realmente como debe ser. Las cámaras de comercio del país acaban recientemente de hacer una encuesta de ritmo empresarial y entre las preguntas se les indagó a los empresarios sobre si querían o veían la necesidad de invertir en transformación digital, y 77 de cada 100 consultados dijo que en efecto veían como necesidad y querían invertir en transformación digital. De ahí que el concepto ya esté permeando justamente la cultura de los empresarios y allá quería caer. ¿Cómo es ese tema cultural? ¿Cómo romper la barrera de decir, si es que hay que invertir en esto, hay que optimizar y modernizar los negocios? Yo digo que hay algo interesante. Esas estadísticas son interesantes y nos indica que algo importante está pasando en la ciudad y en el territorio. Y yo digo que hay, digamos, un ecosistema que en este momento es relevante respecto a años anteriores, en donde hay un grupo de instituciones e iniciativas que se vienen desarrollando y de alguna manera van motivando ese proceso, digamos, de sensibilización y de formación en una temática específica como lo es la transformación digital o la cuarta revolución industrial. Entonces, yo diría que los empresarios vienen tomando conciencia alrededor del tema, lo cual es bastante positivo. Sin embargo, del dicho al hecho, yo pienso que hay un trecho bastante largo, porque no solamente pues existe la necesidad de hacer un plan de inversión, sino que existe la necesidad de hacer un plan de cambio de la cultura al interior de la organización para apropiar ese tipo de tecnología. Pero por algo hay que empezar, entonces pienso que es un buen comienzo. Nos estás mencionando algunas puntadas, pero esa brecha, ¿cómo se está cerrando? ¿Qué está pasando en las empresas y desde el clúster? ¿Qué se está haciendo para empezar a cerrar esas brechas en lo cultural? Tal vez lo tecnológico es mucho más sencillo, pero lo cultural es mucho más complejo. Es interesante lo que pasa en la ciudad. Hay veces, ya uno pues que está en este medio se entera de cosas. Lo pongo un ejemplo muy simple. Una pareja empresaria ayer quería hablar conmigo, me pidió una cita. ¿Qué hacen ellos? Ellos venden pollo, son importadores de pollo crudo y son mayoristas. Me dicen, don Rubén, yo quiero desarrollar un canal digital para mi negocio. Quiero meterme a desarrollar un nuevo canal, quiero vender más al público, no exclusivamente el canal de mayoreo, quiero trabajar el menudeo, cuénteme qué tengo que hacer. Entonces, bueno, ahí uno le da la orientación a este cliente. Ese es un caso muy interesante porque, de alguna manera, fíjense que es un negocio muy tradicional de distribución, en donde ya hay preocupación por desarrollar canal digital. La gente se empieza a sentir en negocios convencionales, se empieza a sentir que está rezagado y ya quieren, digamos, avanzar en el tema. Entonces, yo digo que la gestión que hace, por un lado, la Cámara y las otras entidades de fomento es importante porque no solamente estamos viendo estos empresarios de negocios convencionales interesados, en este caso en un proceso de transformación digital, sino que vemos también programas de emprendimiento o intraemprendimiento muy interesantes, empresas grandes considerando a emprendedores para resolver sus problemas a través de uso de tecnología, o empresas grandes o medianas, o también hay empresas, digamos, medianas que tienen necesidad de mejorar su productividad
o mejorar su forma de relacionamiento con el cliente, y también están viendo la necesidad de modernizarse. Entonces hay un movimiento muy interesante en la región, y yo diría que en el país, de pronto un poquito más marcado en Medellín, como decía Andrés, en el cual nos hace, digamos, nos indica que estamos institucionalmente haciendo una labor interesante, digamos, de sensibilización y motivación hacia ese tipo de inversión. Está todo el universo de las industrias que son susceptibles de recibir beneficios de la transformación digital, pero también hay un volumen importantísimo de empresas que prestan soluciones a las otras compañías en temas de transformación o de incorporación de tecnologías que tiene que ver con hardware, software, infraestructura, Internet de las cosas, telecomunicaciones. Estos conceptos los vamos a explicar y los vamos a detallar para que usted, señor empresario que nos está escuchando y que hace parte de todo este entramado, encuentre oportunidades. Eso será en el próximo segmento. Ya regresamos. En Cámara FM, tendencias y nuevos caminos diseñados para las empresas de hoy. Guía de negocios. Esto es Guía de Negocios. Estamos con Rubén Cadavid, él es el director del clúster de negocios digitales. Rubén, hablábamos antes del corte que había algunas industrias que ofrecían servicios muy especializados y daban sobre todo soluciones al resto de negocios en el ecosistema relacionados con hardware, software, infraestructura. ¿Cuáles son esas industrias que están participando y muy de la mano del clúster? Yo diría incluso, Andrés, que no la limitaría a empresas de tecnología, curiosamente. Hay un componente de empresas de tecnología, es muy interesante. En estos días estábamos precisamente en una de las tertulias nuestras sobre un tema que se llama People Analytics. Ese es, digamos, la analítica o el análisis de los datos orientado a la gestión de las personas. Y hablábamos con los ponentes y nos decían, Medellín se ha vuelto un referente en este tipo, digamos, de temáticas, o sea, de aplicación de tecnologías como analítica Big Data, por ejemplo. O sea, cada vez hay más capacidad en la ciudad. Hay temáticas que se han vuelto, digamos, significativas, como capacidad de ciudad. El tema de RPA, yo diría que es la robotización de procesos. El tema de analítica y Big Data, junto con temas de inteligencia artificial, es otro tema que mucho más de las empresas que uno piensa están trabajando en ello en este momento. Tema como blockchain, o sea, hay una cantidad de conceptos de lo que nosotros llamamos tecnologías emergentes, en donde hay, digamos, una dinámica muy interesante en la ciudad, donde no solamente las empresas individualmente se preocupan por el tema, sino que a nivel de ecosistema, digamos, hay un aporte muy valioso para que un conjunto de compañías, digamos, vayan aprendiendo o vayan desarrollando esas capacidades. Eso, entonces, las empresas de tecnología tenemos muy buena capacidad para desarrollar, yo diría que servicios y sistemas sofisticados en la ciudad. Pero hablaba que existe otro tipo de profesionales o empresas, y ellas son consultores especializados. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de cambio de cultura, hablamos de desarrollo de cultura digital. Para eso necesitamos también expertos en ese tema. Generalmente las empresas de tecnología no son buenas para ello. El complemento de esas capacidades es fundamental en este caso. Nosotros en la Cámara venimos haciendo algunos ejercicios de transformación digital y, por ejemplo, hemos utilizado empresas que manejan muy bien el tema de tendencias. Es muy importante en un proceso de transformación el tema de tendencias aplicado a una industria. Es muy ilustrativo para los empresarios, ha resultado muy ilustrativo para ellos y, digamos, motivador el hecho de que yo les muestre o les mostremos cómo la industria está evolucionando en el mundo a través de la apropiación de cierto tipo de tecnologías. Entonces,
esa comprensión facilita incluso muchas veces la toma de decisiones de los mismos empresarios. Entonces, ese componente, Andrés, de consultores especializados que complementan la apropiación de tecnología en temas de desarrollo de cultura, en temas de gestión de tendencias, desarrollo de organizaciones ágiles, por ejemplo, también son muy importantes en este proceso. Rubén, y se han venido desarrollando ese tipo de empresas, esas que a la par de la tecnología trabajan la cultura y que hacen como el complemento o la pareja ideal. Totalmente, porque es que precisamente el ecosistema lo está demandando. Y al haber una demanda, pues hay la posibilidad de desarrollar también la oferta. Yo digo que ha sido más como esa la relación. Hay una demanda nueva, se crea una oferta nueva. Eso lo estamos viendo también en la ciudad. Ya las empresas de tecnología no trabajan solas, o sea, trabajan, digamos, en asocio o complementan capacidades con otro tipo de conocimiento. Y eso es supremamente importante en procesos de transformación. Juega aquí un papel importante la apropiación por parte del ser humano de las nuevas tecnologías. Finalmente siempre se ha dicho que van más rápido las tecnologías y los desarrollos y las innovaciones que la capacidad de absorberlas. Entonces, bueno, a veces digamos que eso es lo que hay que hacer y trabajar al interior no solo de las empresas, casi que desde la cotidianidad. Precisamente lo que se trata es, eso es un hecho, lo que Ana Catalina acaba de decir. La evolución de la tecnología va más rápido que la capacidad del humano de seguir esa tecnología. ¿Qué es lo que se plantea? Los teóricos plantean de que las empresas o las personas que son capaces de reducir ese gap, pues obviamente van a tener la posibilidad de desarrollar más sus empresas o sus negocios. No es tan sencillo. Entonces, por eso hablamos de crecimientos exponenciales, hablamos de aprendizaje exponencial, si lo queremos también, traer aquí a colación. Todos esos elementos hacen parte de la nueva economía, de lo que es la economía digital, la nueva economía digital, el concepto de la cuarta revolución industrial y las tecnologías asociadas a esos procesos. En el minuto 1 de esta conversación mencionábamos que quizá el clúster de negocios digitales era uno de los más transversales y hay prueba de ello en algunos proyectos que quisiéramos conocer algunas pinceladas, porque el tiempo no nos da para mucho, pero sobre todo para que quien nos escucha se dé cuenta de qué oportunidades hay en estos negocios a la luz de hacer crecer sus empresas. Tiene que ver con movilidad inteligente y sostenible, integración del ecosistema de salud y bienestar, transformación de industrias para hábitat sostenible o programa de abastecimiento bajo demanda, que tengo entendido ese es con Clúster Moda. ¿Cómo se trabaja allí con todas estas industrias tan disímiles pero que coinciden en necesidades particulares en materia de negocios digitales? Hay un tema, das pie para hablar de algo interesante, Andrés, y es que la estrategia Clúster en los últimos, yo diría casi 4 años hacia atrás, 3 años y medio, 4, ha estado fundamentado en un concepto que es el de especialización productiva, o sea, que es política pública. Entonces, todos esos proyectos que acabas de mencionar, o por lo menos esas áreas de aplicación, están fundamentadas en la decisión que tomó la región de fomentar o especializarse en esas áreas dinamizadoras. Eso tiene una justificación y es en donde la región tiene mayor capacidades en este momento o en ese entonces, y donde había más posibilidades de crecer. Eso es parte del entendimiento de la estrategia de la estrategia Clúster. Los expertos en años anteriores a este trabajo que hicimos con una empresa española en su momento, recomendaban lo siguiente para la ciudad, y es que la ciudad tenía unas industrias, más desarrolladas. El hecho de trabajar en esas industrias, especializarse en esas industrias, pues obviamente facilitaba el desarrollo de servicios de valor agregado en cada una de esas industrias. Cuando hablábamos entonces del componente tecnología, lo que se recomendaba era que las industrias de tecnología deberían especializarse más en esas industrias verticales, y las empresas y las industrias verticales se deberían especializar más en conocer cómo la tecnología
aportaba a sus industrias. Entonces, cuando hoy hablamos, por ejemplo, de un tema como movilidad inteligente y sostenible, cuando hablamos sobre todo de sistemas de transporte masivo, no se concibe un sistema de transporte masivo en el mundo en este momento sin plataformas, o sea, en la facilidad que tenga el usuario. Hablemos del usuario, no hablemos de la operación. El usuario de verificar rutas, de verificar horarios de atención, de compra de tiquetes en línea, o sea, no se concibe. Es muy difícil hacer que un sistema funcione sin esos, un sistema de transporte funcione sin esa tecnología. Lo mismo sucede en los otros campos. ¿Qué está pasando en la medicina? Cada vez hablamos de, por ejemplo, del empoderamiento del paciente, en donde el paciente cada vez tiene mayor conocimiento, hay más conciencia hacia lo sano, hacia el bienestar, y existen herramientas, digamos, donde los individuos pueden interactuar con otros para, digamos, generar comunidades sanas, por ejemplo. Eso se hace a través de tecnología. Entonces, cualquiera de esos campos precisamente cualquiera de esas industrias tiene muchos campos de aplicación utilizando tecnología, y es básicamente lo que pretendemos con estos trabajos conjuntos de redes de valor, como las denomino, en el sentido de que trabajando conjuntamente varias industrias entre sí, vamos a generar una mejor capacidad y conocimiento alrededor del tipo de tecnología. Estamos terminando, pero no quisiera dejar por fuera esta inquietud. ¿Está la academia preparada para proveer profesionales idóneos que entreguen soluciones a estas necesidades de la industria? Bueno, hay que decirlo, no estamos totalmente preparados. Estamos en una situación crítica, no solamente en nuestra región, en Colombia, sino en el mundo, con el tema de profesionales. Y el tema de profesionales, pues obviamente la escasez de profesionales en tecnología, cada vez más aguda en todo el mundo, en parte tienen como causa de que las universidades de pronto, o la misma sociedad, no ha sabido manejar esa evolución que la tecnología está teniendo. Ahora hablamos de la rapidez con que crece la tecnología versus la capacidad del humano de seguir la tecnología. Yo pienso que las universidades tienen que ser más críticos o autocríticos en cuanto a nuevos modelos de formación. Ahí hace un rato estaba leyendo un artículo de Elon Musk en los Estados Unidos que dice no necesariamente el profesional con títulos es el más versátil en la industria. Cada vez más empresas se preocupan menos por los títulos y más por las competencias de las personas. Eso es una realidad en esta industria. Cada vez dejamos de exigir más ingenieros para meter más técnicos y tecnólogos, porque es una necesidad, hay una necesidad muy grande de este tipo de profesionales. Entonces yo pienso que las universidades y las instituciones de educación, junto con las instituciones de gobierno y el sector privado, nos tenemos que poner de acuerdo sobre cuáles son esos modelos que debemos desarrollar para poder cumplir con esos objetivos de demanda en el tema de talento humano para la industria. Muchas gracias, Rubén, por su presencia en Guía de Negocios. Aquí hay oportunidades en esta conversación para estudiantes, para industrias productoras de tecnología, generadoras de cultura, de cambio transformacional, de nuevos modelos de negocio, de pensamiento, y para la industria en general. Y es lo que queremos traerles en Guía de Negocios. Más de esta conversación en Spotify y en cámaramedellín.com. En Cámara FM, tendencias y nuevos caminos diseñados para las empresas de hoy. Guía de Negocios.